Yo me la pasaba haciendo citas costosísimas sin ningún resultado, llegando a casa frustrado y repitiendo ese bucle constantemente. Pues fíjate que yo en mi vida normalmente había tenido mucha escasez, pocos resultados, y estando dentro del programa conocí a una chica con la que en la segunda cita hubo pool en su casa y hubo pues un sexo espectacular. La actitud de ella conmigo fue muy atenta, cariñosa de todo y yo era en ese momento esto no me lo puedo creer, en serio esto está sucediendo. Y fue pues aplicando lo que uno aprende en el programa. Entonces yo estaba en una, pues no sé, como en las nubes, una cosa tremenda. Es muy buena la sensación. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa DTE. Su historia personal es la de un hombre que después de terminar un matrimonio y enfrentarse a la frustración de no entender por qué sus relaciones con las mujeres no funcionaban, acabó descubriendo que el problema no eran ellas, sino que él aún no sabía sobre naturaleza femenina y atracción lo suficiente como para poder gestionar ese tipo de relaciones. En este episodio hablaremos de cómo dejar de sentirse víctima de las mujeres y empezar a entenderlas. Además, vamos a primero charlar, como siempre, con este alumno, donde nos va a contar un poquito cuál es su experiencia y su punto actual, y después extraeré al final las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes te recuerdo 2 cosas. La primera, que tanto el programa DTE como la mentoría 1 a 1 tiene sus puertas cerradas ahora mismo. Para enterarte de las próximas aperturas de plaza y de más información al respecto, ya no voy a anunciarlo más por el podcast, sino que lo voy a hacer a través de la comunidad de email. Y si te quieres enterar, desde abajo de este podcast tiene un enlace para poder unirte gratis a esa comunidad. Y por otro lado, se acerca y está muy próximo, es cuestión de semanas, de muy pocas semanas, que haga el cambio más bestia de todo lo que llevo de proyecto. Un cambio que te va a afectar tanto como persona que escucha los podcasts, como persona que le gusta este tipo de contenido y persona que se puede beneficiar de unos cambios, como digo, muy locos que se avecinan. Si no te lo quieres perder, mi recomendación es que te inscribas en la lista de email, precisamente a la comunidad de email, desde el enlace que te dejo debajo de la descripción. De verdad, es cuestión de semanas y puede ser que te pierda algo bastante importante que te puede ayudar mucho en tu situación personal con las mujeres. Debajo, como digo, tienes enlace para unirte gratis. Así que dicho esto, y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y voy a presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago y es: ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto, a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. Hola Dani, ¿qué tal? Muy a gusto de estar aquí. Y bueno, con la pregunta que inicias, resulta que yo inicialmente eh, ya venía como de unas dinámicas de estar muy en la blue pill. O sea, yo no entendía cómo era que se comportaba la psicología femenina. Entonces obtenía unos resultados muy escasos en los que pues realmente sentía mucha frustración y entonces comencé a explorar. Yo inicialmente no sabía qué era la red pill. Yo buscaba era técnicas de seducción y buscándolas pues yo encontraba unos métodos como extraños y decía estos son como vendedores de humo. O sea, yo era y a veces me ponía a ensayar lo que hacía, lo que decían y obtenía unos resultados nulos. O sea, cosa que me frustraba más aún porque yo decía, sigo los pasos de esta gente y nada. Pero igual seguía buscando hasta que un día doy con una publicación del Instagram, del perfil de Hombre Alfa. Y entonces yo, esto tiene un enfoque diferente. Me dijo algo que nadie más ha dicho. Porque era esta publicación que dice cómo comportarse después del sexo. Y cuando lo vi, yo, esto nadie me lo ha dicho, este enfoque está diferente. Entonces me llamó la atención, me metí a la página
Y ya ahí comienza como toda esta exploración. Y literalmente la Red Pill me la tomo cuando escucho el primer episodio del podcast, que por sí me supo bien feo. O sea, tragarme ese, ese episodio fue todo un despertar, pero muy duro de escuchar. Igual quedé como muy movido. Y yo, no, vamos a escuchar más, vamos a escuchar más. Entonces me sentía mal o sea, me sentía muy mal por lo duro que era esta realidad de entrar en esto, pero a la vez muy bien porque ya por fin estaba comprendiendo todo lo que sucedía conmigo y todas las interacciones que yo había tenido con las chicas en mi pasado. Qué bueno. De hecho, mira, ha habido varias cosas que has dicho que quiero empezar ya a comentar. Lo primero, lo de los métodos que habías descubierto, que dices que te sonaban como raros, ¿no? Como un poco artificiales. Eh, o sea, la primera vez que, o sea, el hecho de que tú te lances a querer buscar de esto, de técnicas, por así decirlo, es por algo que ocurra en tu vida que te haga buscar. ¿Tú sabías que existía? O sea, cuando tú pones en el buscador seducción, estrategias, técnicas o lo que sea, em, ¿sabías que ibas a encontrar algo al otro lado o es algo que te sale espontáneo? Sale espontáneo y lo que me mueve a buscar esto es que yo estuve en un matrimonio. Por no saber gestionarlo, pues este matrimonio se terminó y luego pues salí muy beatizado de esta relación. Quise volver al mercado y mis resultados pues fueron muy escasos. Entonces al ver todo, pues que al ver que no conseguía los resultados que yo quería con las chicas, yo decía, pero ¿qué ocurre? Si me he convertido en el tipo atento, cariñoso que ellas dicen querer, entonces esto no tiene ningún sentido. Entonces yo empecé a buscar, pero como sin mayor expectativa, no sabía lo que iba a encontrar al otro lado. Vale, vale. Digamos que buscaste, pues, respuestas a lo que te estaba pasando, que no entendías por qué, ¿no? Sí, Al final, tío, una situación súper común y yo creo que de alguna u otra forma todos hemos empezado parecido. De encontrarnos con una situación con alguna chica, en tu caso ya ha sido un matrimonio, donde de repente no entiendas algo que está pasando o te estén pasando cosas como muy en cadena, muy extrañas, a lo mejor varias relaciones que finalizan o algo así, o varias relaciones o siempre que se te repita un patrón con las mujeres. No sé si en tu caso hubo algo de esto. En mi caso sí. sí, sí, lo que ocurría, y de hecho las interacciones empezaban muy bien, pero ya luego de que yo veía cierto interés de parte de la chica, comenzaba yo a volcarme hacia ella con toda mi atención y hasta ahí llegaba el interés de ella y yo no entendía por qué ocurría esto. Entonces yo me llenaba de justificaciones, o sea, yo decía, no, las mujeres están locas, hay algún problema, o sea, si yo soy tan buen hombre, ¿por qué las mujeres no valoran eso? Claro. Cuando realmente pues no era más bien que yo no comprendía cómo funciona la naturaleza. Entonces esta ignorancia en la que yo estaba sumergido me estaba saliendo muy costosa, porque estas interacciones no estaban llevando a ningún lado y me estaba costando mucho tiempo y mucho recurso. De hecho, al final, cuando te metes, o sea, cuando empiezas a repetir los bucles de una relación a otra o de una interacción a otra, acabas siempre cayendo en ese tipo de pensamiento, que creo que también es algo que a todos nos haya podido pasar, de decir, bueno, pues que no saben lo que quieren, o que son unas inmaduras, bueno, o que no están bien de la azotea o algo así, ¿no? Entonces, eso es el punto de partida, digamos, el punto de inflexión que te hace, bueno, entre eso también lo que nos comentaba del matrimonio, que te hace buscar, sin saber muy bien lo que vas a encontrar al otro lado. Entonces, ¿cómo es tu primera reacción? O sea, si tuvieras que retrotraerte a cuando estaba allí hacia esa búsqueda, lo primero que encuentras, empiezas a indagar y a leer y tal, ¿cuál es la sensación un poco que se te queda? Y luego también saber si llegas a poner algo en práctica. Bueno, lo primero es que yo decía, pues me sentía extraño, yo era como, ¿en serio tengo que hacer esto? Yo era como con el ego herido.
de en serio tengo que buscar información de cómo tengo que atraer a una mujer, cuando realmente, pues no es que yo soy un hombre, lo natural es que nos atraigamos mutuamente, porque esto. Y empecé pues a seguir algunas técnicas, pero eran técnicas sin fundamento. Sí lograba atraer a algunas chicas, pero luego las interacciones se caían y no entendía por qué sucedía. Claro. Entonces, cuando logras atraer, digamos, algunas chicas con esas técnicas, luego te ocurre que se caen o que suelen caerse, ¿no? Y entonces tampoco. Ahí pasa un tiempo entre que sigues indagando, o sea, entre que has indagado y vuelves a indagar de nuevo para buscar más respuestas, o pasa lo típico por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Que yo entré, busqué y luego llegó un momento que, bueno, pues a lo mejor no me iba muy bien, pero la siguiente vez que me reenganché con el tema, que ya fue cuando me lo tomé en serio, habían pasado un tiempo. Entonces, en tu caso, sé que hay gente que le pasa eso. Digamos como que descubres que existe este mundo, pruebas, no te va del todo bien y lo dejas hasta después de mucho tiempo. ¿O vas de seguido? Lo dejaba y yo me llenaba de justificaciones. Incluso yo tenía esa creencia de no, algún día encuentro mi alma gemela y que, o sea, que iba a encontrar mi alma gemela y que iba a ser esa mujer que me iba a valorar tal como soy. Y O sea, entonces lo dejas, vuelves. ¿Cuándo es el punto de sí, inflexión gordo? ¿Cuándo dices, mira, yo tengo que profundizar aquí? O también es que me interesa, tío, me interesa saber la visión que tiene desde fuera alguien, porque entiendo que muchas veces la sensación que se nos puede quedar con ciertos enfoques que vemos clásicos, con cierta información que podemos encontrar por internet, es como que todo es un poco incompleto, ¿no? No sé cuál sería la palabra, pero si a lo mejor te deja una visión un poco profesional de esto. sí, es como que te dan una muestra y hasta ahí te dejan. Entonces uno queda como, bueno, ¿y qué? ¿Y dónde está el resto? Es como la migaja del Ujú. pastel. Entonces es uno ahí detrás, pero sin llegar al punto que es, al verdadero punto. Ahora, lo que yo estuve otra vez un tiempo sin indagar en el tema y lo que me hizo ya como tocar fondo fue una monitis que desarrollé por una chica, una amiga de toda la vida. Estuve con ella pues en muchas citas, pero nunca ocurrió nada y al final ella se aburre y pasa de mí. Entonces ya quedo yo ahí como que la chica que me gusta ya me ignora y no tenía otras chicas como para salir, para solventar esa situación y me sentí absolutamente solo y yo decía, esto no está bien. Las justificaciones que yo me daba de que las chicas están mal, de que no saben lo que quieren, de que son unas inmaduras, a ella perdían sentido y yo decía, pues si yo no atraigo ninguna chica, entonces ellas no son las del problema, soy yo, o sea, soy yo el que no está bien. Entonces ahí sí me metí ya más de fondo a indagar más, y es justo en el momento cuando encuentro tu proyecto. Vale, que fue justo a través de esa publicación de Instagram que nos contabas, que ya notabas que había algo diferenciador. De ahí saltas al podcast directamente. No, estuve indagando la página, Ujú. cursos, todo esto. Miré más publicaciones de podcast, eh, más publicaciones del Instagram, y yo decía, este enfoque es diferente. Aún no entendía por qué, pero yo decía, esta información sí me llega. Entonces yo dije, no, me voy de cabeza con el test game y el alphagram. Ujú. Y justo, y a la vez con estos cursos fue que comencé el podcast y allá fue todo este comienzo, todo este despertar, por decirlo así, del oscurantismo del que vivía. Con respecto, vamos a hablar primero del podcast y ahora hablamos de los cursos. Cuando descubres el podcast, ya me dices que con ese primer episodio número uno hay algo que dices, hostia, me sabe como amargo, ¿no? Ese trago. Em, ¿Hay más episodios que te dejan como ese sabor agridulce de esto? Sí, hubieron más el valor, pues, o sea,
básicamente los primeros 10 episodios Ujú. son muy poderosos, muy, muy poderosos. Creo que de ahí se soportan todos los demás. Sí. Y cada episodio tiene mucho por aportar. Pero, por ejemplo, ya uno entender qué era la hipergamia, por qué ocurre la infidelidad de las mujeres, el valor, el valor del De mercado. mercado Y y los todas estas orbitadores, entiendo que dinámicas. es otro punto, La, ¿no? la orbitación fue uno que me marcó muchísimo porque lo viví mucho tiempo. Entonces yo quedaba como, uy, wow, impresionante, no puedo creer que esto sea así. Llegó el punto en el que yo decía, no, la hipergamia es lo peor. ¿Cómo es que pueden las mujeres comportarse de esta manera? Yo me sentí víctima. O sea, cuando descubro el podcast, yo me sentía víctima de las mujeres y de la hipergamia. Pero decía dentro de mí, pero ¿por qué me va a sentir víctima si es la naturaleza de ellas? Más bien es que no he comprendido cómo funcionan las cosas. Y ahí ya me empezó a llamar más la atención el DT, porque yo decía, o sea, ya estoy en esto, no quiero quedarme ahí, quiero llegar hasta el fondo y y descubrir mejor qué es lo que sucede realmente, cómo funciona todo esto. Cuando estás en el punto en el que piensas que la hipergamia es muy fea, ¿no? Digamos, o cómo puede ser posible, quizá te parezca fría, te parezca a lo mejor poco humano, ¿no? Que también hay gente que me ha dicho eso. Mm, ¿Cómo superas? Me refiero, ¿qué es lo que te impide ir por ese camino, de pensar que no tiene sentido y que mejor ni te molestes? ¿Qué te impide tirar por ese camino en lugar de por el camino de voy a seguir profundizando? ¿Qué es lo que tienes ahí dentro que te decides ir en esa dirección? Lo que me impide es saber que hay hombres que sí han obtenido muy buenos resultados con las chicas en la vida y que esa mentalidad que yo estaba adoptando en ese momento ya la había visto en gente cercana de mi entorno, de tomarse como víctimas y yo decía, pero son personas que no, son personas que tienen tendencia a estancarse en la vida y no quieren aprender y avanzar más. Entonces yo decía, yo no quiero ser esto, yo quiero estar ¿Qué, es del otro lado. qué personas son las que dices? O sea, ¿qué perfil de persona al que te refieres con eso? Pues tengo unos amigos, familiares, primos, que, que al primer tropiezo que tienen con una mujer, ahí mismo se toman una posición de víctima y ya, no vale la pena esforzarse por las mujeres. O Claro, entonces digamos que ver ese perfil cercano a ti y ver que al final los resultados que ellos tenían no son para nada los que tú querías, es lo que te hace decir, yo no quiero ser como ellos, ¿no? exacto. Vale, eso es lo que te profundiza, o no, lo que te hace moverte en la dirección de querer profundizar hacia el lado de indagar aquí. Entonces, otra cosa que también querría ver contigo es cómo llegas a la conclusión de que esto no es ni bueno ni malo, sino simplemente es naturaleza humana. Porque eso también es otro de los puntos. Sí, Quizá la bueno, pregunta es un poco más complicada, pero al final la gente cuando descubre el podcast, eh, al final la sensación es como de qué malas son ellas. Pero luego hay un clic que puede ser que que te llegara en el podcast o puede ser que te llegara más adelante, donde acabas dándote cuenta de que en el fondo nosotros actuaríamos igual si estuviéramos en su posición. sí, eso me ocurre cuando me hago consciente de la escasez, porque yo dije, pues, yo digo que la hipergamia es mala desde mi punto de vista escasez, pero si yo tuviera una vida abundante en mujeres, ahí yo pues sería hipócrita decir que la hipergamia es Claro. malo. O sea, entonces traté de ponerme como en los zapatos de ellas y pensar de esa manera, como, ¿y por qué uno se metería con un tipo de bajo valor cuando hay tanta abundancia y tantas Claro. opciones? Si uno haría exactamente lo mismo. Ujú. Vale, entiendo. Y bueno, ¿y qué Entonces, hay de los...? Dime si va a decir algo más. sí que luego entonces esto me llevó a la conclusión de que es que la hipergamia no es ni mala ni buena, pero como hombres, si la entendemos de una manera adecuada, la hipergamia se convierte en uno de los mayores motivadores para
hacernos mejorar y sacar nuestras mejores versiones. Exacto, 100% de acuerdo con eso. Al final es una... tiene un nombre esto, no es presión evolutiva exactamente, pero bueno, a falta del término que no se me viene a la cabeza, pero es como una presión evolutiva que tenemos. Es como... Hay un dicho ahí, ¿no? Que dice cada mañana... ¿Cómo es esto? Era como que cada mañana hay un... Entre un león y una gacela, me parece que es. Cada mañana se levanta un león que tiene que correr detrás de una gacela. Y siempre al final, claro, el león tiene que preocuparse de correr un poquito más rápido que ella para capturarla y ella tiene que preocuparse de ser un poquito más rápido que él, o por lo menos un poquito más rápido que el resto de la gacela, para escaparse, digamos, de ser comida. Al final es como un poco la ley de la naturaleza. Entonces, en Hombre, nuestro caso, al final, claro, como hombres tenemos ese problema evolutivo que es la reproducción y ellas también de alguna manera tratan de optimizar su estrategia de la misma forma. Por tanto, el hecho de que ellas traten de optimizar su estrategia así nos pone a nosotros en una posición donde nos presionamos también a mejorar en ese sentido. Y viceversa. El hecho de que existan hombres de alto valor que optimicen su estrategia de cierta forma hace que ellas en la otra dirección, digamos, pues también tengan que optimizar y preocuparse de ser mejores para también mm, bueno, pues tener esa capacidad de atracción. Entonces, un poco complementario también. Yo te iba a preguntar antes, porque ya hemos visto un poco el tema de los podcasts y tal, ¿qué tal los cursos? Me refiero, porque dices que como casi que de primeras te lanzas con el Text Game y con el Alphagram. Entonces, ¿qué ves ahí diferente? O sea, una vez que los pones en práctica o entras dentro y empiezas a ver un poquito cuál es el enfoque, ¿qué descubres? lo que descubro en el curso es directamente que, al igual que el podcast, está soportado sobre la base biológica de la que venimos. Y ya, pues, las técnicas que se revelan ahí, me, a mí personalmente me ayudaron mucho para mejorar lo que fue el perfil de Instagram y el juego por el WhatsApp con Ujú. las chicas. O sea, realmente ya las conversaciones mejoraron mucho en ese sentido. ¿Lo notaste traducido en algo más? A lo mejor en conversaciones más largas, en chicas con más interés, en citas, en algo así. Sí, mayor interés y la concreción de citas. Qué bueno. Y eso es lo que, o sea, ¿qué es lo que te motiva a meterte después en el DT? Porque al final entiendo que cuando tú escuchas el podcast y haces los cursos, ya estás consiguiendo mejores resultados, ¿no? Podemos considerarlo. Sí, luego ya en el DT, o sea, como venía de estos cursos y ya podía concretar, digamos, la cita, yo ya era como, bueno, y ya cuando esté en la cita, Claro. ¿cómo debo proceder? Entonces yo decía, no, me meto al DT y todo, pues todo se juntó, tuvo una conjunción de que sale el DT8, tenía el dinero y aparte había una promoción que venía con un curso y yo no, de una, esto es para mí, me voy de cabeza con el DT. Pero me refiero, dices que hay una concreción, que justo sale el TT, justo como que se da en eso. Pero el hecho de que tú, o sea, ¿cuál es el punto, cuál es el nexo que hace que, o sea, cuál es el clic que hace que digas, el siguiente paso es el DT? Que tú te ves en las citas con esa chica y notas que te falta algo de habilidad. Sí, claro. Y además que llegué a tener una cita en la que avancé muchísimo y hubo una resistencia de último momento y yo no entendía qué ocurría. Entonces yo decía, no, yo quiero entenderlo todo. Quiero aprender todo y quiero saber cómo comportarme en una cita. Vale, vale. Entonces digamos que eso es lo que te hace entrar dentro. ¿Tienes dudas antes de entrar? Dudas. No, de hecho dudas no. Me había leído toda la página y todo esto. Más bien tenía como una expectativa ¿Cuál? de cómo. Yo creía que iba a ser como el video ahí en la plataforma, te decía los pasos y ya, pero fue muy diferente, muchísimo mejor de lo que yo esperaba, porque está todo este acompañamiento y soporte y, no, o sea, es una locura, es absolutamente fantástico. ¿Qué es lo que más te gustó, digamos?
lo que más me gustó, saber que hay compañeros que obtienen grandiosos resultados a partir de lo que se aprende ahí, la camaradería que se comparte. Se genera una comunidad muy potente. Y también mola Sí, mucho ver también resultados de otra gente y también con tu propio caso se puede inspirar. Me refiero cuando tú pones un feedback o cuando tú compartes de algo que haya ocurrido con alguna chica y tal, también inspiras a otro aparte de recoger también inspiración. Entonces, imagino que también eso fue algo que te llamaría la atención del DT. Más allá de eso, o sea, más allá de la expectativa y tal, no había nada que te frenara, ¿no? Me refiero, al final dices, vale, es el momento adecuado para mí, justo aparece, tengo una promoción incluso que me anima a hacerlo ya y no cabe más duda. Entonces, una vez que entras dentro y empieza a rodar, ¿cómo te vas viendo? O sea, desde a qué altura del programa empieza ya a haber cambios. cambios desde la segunda semana. ¿Qué tipo de cambios te O notas sea, ahí? que ya me sentía más a gusto conmigo mismo, me gustaba más interactuar con las personas y ya pues y estaba empezando a tomar el control de mi vida cuando justo me estaba dando cuenta que yo realmente nunca había tenido control de mi vida y yo wow, este programa me está dando eso, cosa que yo nunca había sentido antes. Entonces fue algo muy potente en su momento. Y a nivel de alguna chica con la que hayas podido también, bueno, pues aplicar lo que has visto aquí, ¿cuál es la sensación que se te queda? Pues fíjate que yo en mi vida normalmente había tenido mucha escasez, pocos resultados, y estando dentro del programa conocí a una chica con la que en la segunda cita hubo pool en su casa y hubo pues un sexo espectacular. La actitud de ella conmigo fue muy atenta, cariñosa de todo y yo era en ese momento yo, esto no me lo puedo creer, en serio esto está sucediendo. Y fue pues aplicando lo que uno aprende en el programa. Entonces yo estaba en una, pues no sé, como en las nubes, una cosa tremenda. Es muy buena la sensación. Qué bueno. ¿A día de hoy continúas viéndote con ella o mantienes el contacto de alguna forma? Sí, nos mantenemos en contacto. De hecho, Qué nos bueno, veremos la próxima semana. genial. Entiendo que, claro, es que al final la sensación es la que tú dices, ¿no? Ya más allá de hacer, o sea, ya más allá del resultado, sentirte en control, sentirte por primera vez que entiendo como que dices, hostia, ya sé un poco las teclas que tengo que tocar y prácticamente veo que la reacción es proporcional a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Sí, claro. Y es que más allá del resultado, que me parece algo muy genial, creo que lo mejor que ha hecho el DTE es brindarme un nuevo sistema de creencias en el que ya sí tengo, o sea, comprendo como lo que ocurre en mi vida, tengo más control y ya como con más ganas de hacer las cosas mejor, o sea, de mejor manera. Te preguntaré también por los... Porque bueno, es interesante esto de las creencias y sobre todo, antes de preguntarte lo otro, cuando echas la vista atrás y, por ejemplo, piensas bueno, en ese matrimonio que nos contabas, después de haber visto digamos, un poquito cuál es el enfoque, cuáles son los ingredientes para entender las dinámicas y la atracción y todo ese tipo de cosas entre hombres y mujeres, empiezas a entender ciertas cosas de esa relación. ¿Ves, por ejemplo, a lo mejor ciertas cosas que podríamos haber hecho de manera distinta? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, totalmente. Yo ya me doy cuenta que, por ejemplo, hablando de esta relación en específico, yo sé que pude haber hecho muchas cosas de forma distinta, haberlo gestionado diferente y pues, haber logrado una mejor relación con esta chica. Pero pues el no saber llevó a que llegáramos a la ruptura y ya. O sea, entonces esto me lleva a la conclusión de que la ignorancia es muy costosa porque ocurren estas situaciones y
y causa mucha frustración al uno no comprender qué realmente es lo que había sucedido ahí. Claro, de hecho, quería que habláramos también de, o sea, te decía, ¿no? De hecho, que quería que habláramos también del coste de la ignorancia, de cuánto, o sea, cuánto se está perdiendo muchas veces por no saber cómo hacer las cosas de una mejor forma. Porque aquí entiendo que algo como nos cuentas, has podido como poder experimentar. Pero si me pudiera indagar un poquito más en ese concepto, que, o sea, porque para mucha gente que a lo mejor esto sea el primer contacto que tenga con este proyecto, con este episodio, bueno, con el proyecto en general, ¿cómo le transmites esa idea de que al final el no saber ciertas cosas tiene un coste? Sí, es que, vea, estar en la ignorancia es como uno estar en la vida sin un mapa que te indica cuál es el camino más óptimo para llegar a cierto lugar. Mientras es ignorante, uno se la pasa dando vueltas sin ningún sentido, y eso que lleva pues a gastar mucho esfuerzo, tiempo y recursos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, en mi caso, yo me la pasaba haciendo citas costosísimas sin ningún resultado, llegando a casa frustrado y repitiendo ese bucle constantemente. Ya en el momento que uno adquiere el conocimiento correcto, donde sí se sabe cómo son las cosas, ahí es cuando ya ocurre que aparece una chica que sí muestra un deseo genuino por uno y ocurren los resultados, pues, que se mencionaron anteriormente, que fue absolutamente genial. Pero cosa que en la ignorancia yo, pues, no habría sucedido. Pude haber conocido exactamente a la misma chica, pero no habría llegado a lo que sucedió. De hecho, que, o sea, dices que ya habías tenido experiencias teniendo citas costosas o digamos como invirtiendo un gran esfuerzo en esto, ¿no? Si nos puedes contar un poquito cómo era esa realidad antes de conocer, por ejemplo, esto, para también poner en perspectiva lo que implica conocer y no conocer. Digamos que se vea bien esa diferenciación de lo de la ignorancia que decíamos. Sí, claro, es como conocí a una chica que me parecía atractiva Ujú. y lograba concretar cita con ella. Entonces yo empezaba como, no, tenemos que ir al mejor restaurante, tengo que llevarla al mejor sitio, tengo que invertir en esto, la quiero llevar a un concierto. Y claro, pues yo terminaba gastándome un buen recurso pues con esa manera de manejar las citas, cuando hoy por hoy ya uno entiende que la cosa es mucho más simple y se puede generar una gran atracción genuina de parte de ella sin tener que hacer ese montón de esfuerzo. Por ejemplo, ¿cuánto esfuerzo has invertido por ejemplo, en el caso de la chica esta que nos comentabas? ¿Cuánto esfuerzo me refiero en comparación con antes? ¿Cómo han sido esas citas? ¿Cómo ha sido un poco todo en general? O pues la verdad no hay punto de comparación. Antes yo me podía estar gastando 5 o 6 citas sin que hubiera resultados, gastando mucho dinero en cada cita. Y aquí lo que ocurrió fue que la primera cita, ella viajó 1 hora de donde vive para verme, almorzamos, no hubo pool por temas logísticos, pero sí, cerramos con beso y todo bien. Segunda cita, ya de una me llevó hasta su casa y me atendió como un rey. Cosa que nunca me había sucedido en la vida. Y pues uno queda como pues, muy impresionado porque yo antes creía que esas cosas no sucedían, pero hasta que a uno le suceden, uno dice, wow, es que esto sí pasa realmente. Y Claro. lo mismo con lo que cuentan los compañeros, que uno dice, esto es impresionante, estas cosas realmente suceden. Y yo antes no creía que esto sucedía. Muchas veces tiene uno que experimentar ciertas cosas para poder ver realmente lo que hay más allá. De hecho, te quiero comentar dos cositas antes de ir concluyendo el episodio y una de ellas era el cómo te resulta vamos a llamar complejo, el tener que poner en práctica y tomar acción, porque al final, evidentemente, detrás de resultados buenos como estamos hablando, viene una toma de acción. Entonces, ¿tienes ciertas resistencias, por ejemplo? ¿Cómo las solventas? ¿Cómo es eso? Sí, resistencia hay, da miedo y todo eso, pero pues al final es como obligarse.
Pues así lo vi yo, porque es como, no, es que no hay opción, o sea, es como mi mente queriendo mantenerme en la zona de confort, como no, no hagas esto, así estás muy cómodo. Y luego pues uno conscientemente dice, no, pero si no me comporto de una forma diferente, voy a estar obteniendo los mismos mediocres resultados que he obtenido hasta ahora. Entonces tengo que comenzar a tomar acción y hacer las cosas diferentes si lo que quiero es obtener mejores resultados. Entonces, cuando llegaba el momento, era como obligarme, yo con miedo, con resistencia, con lo que fuera, pero a hacerle, a tomar acción. De hecho, en tu caso, estuviste en la sesión de mentalidad. Sí, ¿Consideras que eso también te aportó algún extra? Por ejemplo, ahora que hablabas de eso, de la mente, muchas veces te pone como la excusa o te tratas de mantener en la zona de confort. ¿Crees que de ahí sacaste alguna idea para poder también solventar esto? sí, claro. De hecho, de la sesión de mentalidad, a mí lo que más me llegó fue pues lo beneficioso que es hacer cosas que uno no está acostumbrado, como esa incomodidad Que al a la final, que uno debe someterse para, pues como para avanzar. que al final algo muy masculino, eso de estar dispuesto no a pasar ese esfuerzo, a hacer ese sacrificio y con eso, digamos, pues también conseguir esos resultados e incluso saben mejor, entiendo, después de haber hecho todo eso. Y de hecho, una de las cosas que también, o sea, me gusta siempre poner en perspectiva porque la gente que escuche esto, que a lo mejor no está muy metida en el proyecto o no está muy metida en el tema, puede pensarse como que, hostia, pero el resultado aquí así, casi como de la noche a la mañana. Y a ver, detrás hay toma de acción, detrás hay que ha tenido el compañero que vérselas con que la mente le pone resistencia y con que tienes que decirle que no a tu mente y con todo lo que ello implica. Que como decías, pues bueno, pues una experiencia que también hay que vivirla. Y bueno, no sé si me quieres comentar algo de esto antes de pasar a lo siguiente. Sí, pues quiero agregarle que es muy fácil cuando uno ve a alguien que obtiene resultados, como llegar y decir, no, es que este tipo la ha tenido muy fácil en la vida, o que nació con el talento, o todo eso, pues uno se llena de excusas como para uno justificarse. Y realmente lo que hay ahí es que las personas que sí tienen resultados en la vida, es que tienen todo un trabajo que no vemos, pero que han estado ahí constante firmes en pues en sus convicciones y por eso alcanzan lo que alcanzan. Totalmente, totalmente. Al final no hay éxito de la noche a la mañana, salvo casos súper mega puntuales, pero vamos, que prácticamente digamos que lo que normalmente ocurre es que detrás hay un esfuerzo muy grande y hay evidentemente esa toma de acción. Y para concluir, sí que te quería decir, suponiendo que existen universos paralelos y que en uno de ellos tu versión de hace un año, de hace unos meses, escuchar este episodio, escuchar este audio, sin saber que eres tú el que está al otro lado del teléfono, del auricular en este caso, ¿qué mensaje le mandaría a esa persona? ¿Qué crees que necesitaría escuchar ese tú de hace un tiempo? A ver, mi mensaje para mi yo de ese tiempo. Mientras sigas pensando que no mereces mejores cosas en la vida, muy difícil que vayas a avanzar del punto en el que te encuentras. Entonces, date el lugar que te corresponde y cree firmemente que mereces las mejores cosas que la vida tiene por ofrecer. Toma acción, confía en el proceso y ponle muchas ganas. Me parece de 10 porque además suscribo cada palabra. O sea, realmente, o sea, es que al final es así. Cualquier persona que nos estuviera escuchando le diría exactamente eso. O sea, piensa que es lo que tú mereces. Aumenta tu estándar. Al final tenemos lo que toleramos tener de alguna manera en la vida. Así que, tío, por mi parte ha sido un placer tenerte aquí, que pudiéramos compartir también esta experiencia también con el resto de compañeros. Y bueno, simplemente darte las gracias y darte un buen abrazo. Chao. No, Dani, muchas gracias. Chao. Bien, compañero, espero que esta conversación con este alumno te haya aportado valor y te haya dado una perspectiva diferente. Y antes de pasar a las 3 pedazos de reflexiones que vamos a extraer de esta conversación, te recuerdo lo que te dije al principio. Ahora mismo el DTE y la mentoría tiene sus puertas cerradas. Y para enterarte de próximas aperturas ya no podrás hacerlo a través del podcast porque solo voy a comunicarlo para suscriptores de la comunidad de email.
Unirse a la comunidad email es gratis y se avecinan una serie de cambios enormes, como digo, las más bestias de lo que llevo de proyecto, donde ser suscriptor de la comunidad email va a tener premio, y un premio que merece la pena. Así que yo ya te he avisado, luego no me digas que no te lo avisé. Para unirte gratis a esta comunidad y recibir esos beneficios que se avecinan y poder enterarte de todo tipo de novedades, porque ya no voy a comunicarlas más en abierto, debajo de este podcast tienes enlace para unirte ahí. Y ahora sí, vamos a pasar a las 3 reflexiones que podemos extraer de la conversación con este compañero para ver cómo puedes aplicarla a tu vida, a tu situación personal con las mujeres. Y la primera reflexión que podemos extraer de esta conversación es: el problema no es mostrar interés, el problema es mostrar que tú vales menos. Fíjate, muchos hombres piensan o creen que para conquistar a una mujer o para generar atracción con una mujer hay que esforzarse más de lo que se esfuerzan los demás. Hay que hacerles ver que tú estás ahí, que estás presente, que te fijas en los detalles, que en ocasiones vas en serio. Porque claro, cuando te llega la típica mujer rebotada de relaciones previas y te vende el cuento de que ahora ella está cansada de X, Y y Z, tú normalmente estás ahí para darle a entender que tú no eres así, que tú sí vas en serio y que tú no vas a hacer ese X, Y y Z. Pero esa no es la forma ni de conquistar ni de generar atracción. Eso es entregarte en una bandeja de plata. Y la grandísima mayoría de las veces es una entrega sin condiciones y ni por supuesto ningún tipo de marco masculino. Esto en parte es lo que le pasaba al compañero en el episodio de hoy. Él no era el típico tío que no hacía cosas por la mujer que le gustaba. Al contrario, él sí que hacía cosas por ella. Y muchas. Demasiadas, de hecho. Pero la hacía desde la necesidad y desde el miedo a perderla. La hacía a cambio de asegurarse que ella va a estar ahí a su lado. No las hacía desde el poder y ni muchísimo menos desde la confianza de que ella también tiene que ganarse algo y tiene que poner algo encima de la mesa. Y cuando hacen las cosas desde ese lugar, no genera atracción, genera aburrimiento y cero misterio. Hasta aquí, muchos que empiezan a escuchar el podcast lo tienen claro. Hasta aquí es como, vale, Dani, ya sabemos que no tenemos que regalarnos. Sin embargo, el error opuesto también es igual de común e igual de negativo para tus relaciones. Y créeme que lo veo mucho y muy a menudo este error precisamente. Porque lo que nos pasa a muchos hombres cuando descubrimos esto por primera vez es que nos vamos al otro extremo. Piensas que mostrar interés es de ser un beta. Piensas que cualquier tipo de muestra de validación te convierte en un necesitado. Y de hecho, esto es lo que te lleva a pensar, sobre todo al inicio, y lo que te lleva a dudar de todo este tipo de cosas, porque acabas pensando, pues mi vecino le regaló flores a su mujer y ella sigue con él y está encantada con él. ¿Cómo es posible que ella esté con un beta? ¿Es que hay mujeres que no tienen la hipergamia en su psicología? Pues mi amigo le pidió matrimonio a su novia en un sitio súper romántico y ella aceptó y a día de hoy siguen juntos y todo va bien. ¿Cómo es que ella no lo deja? ¿Cómo es que ella no se va con una opción mejor? ¿Cómo es que ella no se da cuenta de que está con un hombre que está necesitado? Si estás en este punto haciéndote esas preguntas, la respuesta probablemente es que no entiendes lo que es la hipergamia ni la naturaleza femenina y te lo estás llevando todo al extremo. Es decir, piensas que lo entiendes las palabras que componen el concepto de hipergamia, pero no entiendes la implicación que tiene ese concepto de hipergamia en la vida real y en las relaciones ni en las mujeres. Porque si lo entendieras de verdad, no te lo llevaría al extremo, porque ese, como digo, es el error. Al final lo que acaba ocurriendo es que vienes de haberlo pasado tan mal con relaciones anteriores que lo último que quieres es volver a eso. Y entonces te vuelves frío, seco, distante, callado, y tus conversaciones se mueren solas. O directamente tus conversaciones ni empiezan. Porque claro, ¿cómo vas a ir tú a hablarle a una tía que eso es de perder valor? Pues tú mismo. En cualquier caso, la paradoja más graciosa, por darle un nombre, de esto es que son precisamente los que más miedo tienen a parecer necesitados los que más acaban volcándose y siendo necesitados con las mujeres. Porque no entienden que literalmente tú puedes perder el marco y volcarte al 200% en una interacción de 30 minutos de duración con que solo digas 2 frases en el momento incorrecto y de la forma incorrecta. Porque te tiras 30 minutos de interacción intentando retenerte y contenerte y no dando validación y no sé qué, y luego sueltas esas 2 frases en los 2 momentos peores para soltar esas 2 frases de la peor forma posible y echas todo por tierra, eres totalmente incongruente y ella acaba pillándote que todo lo de antes era una fachada. Y es por eso que muchos que no validan, que no regalan validación, que no pierden valor, son los que más se vuelcan luego con las mujeres. Lo tengo mega ultra visto en programas, en mentorías, en sesiones y demás.
porque juegan manteniendo todo el rato la distancia, calculando cada palabra que sale de su boca, pero en cuanto la chica muestra indicadores de interés, acaban metiendo la pata y se dejan llevar por la emoción. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Y luego dicen, pues no entiendo, ¿qué es lo que ha podido ir mal para que ahora ni me hable cuando antes estaba ultra mega interesada? Verás, el problema nunca fue mostrar interés. El problema es regalarte. Que un hombre muestre interés desde un marco sólido, desde un marco masculino, es tener juego. Que un hombre muestre interés desde la escasez es regalarse. Y si no sabes en cuál de los dos bandos estás, deberías prestar más atención a lo que dices y sobre todo a cómo lo dices y en qué momento lo dices. Con esto paso a la segunda reflexión que podemos sacar de esta conversación, y es que la hipergamia no es el enemigo. La hipergamia de hecho es el espejo que te va a demostrar en qué falla en cada momento. La mayoría de los hombres que llegan a la Red Pill lo hacen con rabia. Rabia hacia las mujeres, rabia hacia sus ex y rabia hacia esa tía que parecía que estaba muy volcada en ello, pero luego de repente desaparece sin motivo, o por lo menos sin motivo aparente. Y cuando empiezan a meter el hocico en todo esto y descubren lo que es la hipergamia, la rabia se dispara y se convierte en indignación y en frustración. Y en esa fase es donde más te escuchas a ti mismo decir o pensar cosas como ¿cómo pueden ser así? ¿Cómo puede ser que siempre estén buscando algo mejor? ¿Cómo puede ser que no valoren todo lo que di? ¿No merece la pena? Etcétera. Y este fue el caso de este alumno al principio, si recuerdas lo que comentaba en esta conversación, cuando escuchó por primera vez que las mujeres buscan al mejor hombre que pueden conseguir y que pueden cambiarte si aparece uno mejor y se dan las condiciones adecuadas, su reacción fue de rechazo total. Le pareció injusto y cruel, como si la naturaleza femenina fuera un defecto, hasta que después de seguir escuchando, lo acabó entendiendo y lo acabó integrando. La hipergamia no es un fallo. Puede serte incluso de función, o sea, te puede servir hasta de una función para ti. No está diseñada para hacerte daño. Está diseñada para optimizar el emparejamiento de las mujeres. Y uno de los efectos secundarios es que te empuja a ser más por pura presión evolutiva. El problema no es que las mujeres sean hipergámicas, el problema es que no tienes opciones. Que cuando tu vida gira en torno a una sola mujer, si esa mujer desaparece, el mundo se cae. De hecho, cuando tú estás en escasez, cualquier principio de la Red Pill te parece una amenaza. Pero cuando construyes opciones, cuando mejoras tu valor y cuando dejas de poner tu mundo en manos de una sola mujer, es cuando la hipergamia deja de ser una maldición y se convierte en tu mejor o tu mayor aliada. Porque te obliga a no dormirte, te obliga a no conformarte, te obliga a no esperar que una mujer te desee solo por existir o por tu cara bonita. Y esto está genial porque la hipergamia te pone en una situación donde te dice, este es el estándar. Si quieres jugar el juego y ganar, tienes que superar este estándar. Si quieres seguir perdiendo, simplemente tienes que quedarte debajo del estándar. A partir de ahí, la decisión es tuya. Y al mismo tiempo, aquellos hombres que superan el estándar, que aprenden de naturaleza femenina y que saben cómo comportarse para ser más atractivos e interesantes para las mujeres, ponen a las mujeres en una situación donde les dicen, el estándar para estar con un hombre como yo es este. Si quieres jugar el juego y ganar, tienes que superar este estándar. Si quieres seguir perdiendo y tener que conformarte con hombres que no son los que tú quieres, tienes que quedarte por debajo del estándar. A partir de ahí, es tu decisión. Y esto es lo bonito de las estrategias reproductivas, que hay una complementariedad y que nos hace mejorar continuamente como especie. Con esto pasamos a la tercera reflexión, que quizás sea mi favorita, está ahí empatada con esta segunda, y es que la ignorancia no es gratis, simplemente la paga más tarde. Hay hombres que escuchan este tipo de conversaciones, que saben que algo falla en su forma de relacionarse con las mujeres, y aún así no hacen nada. Se dicen a sí mismos que ya verán, que más adelante, que cuando estén listos, que ya lo están entendiendo por su cuenta, o que primero necesitan solventar no sé qué estúpido trauma de la infancia porque su padre no les dio la suficiente atención cuando eran pequeños o no les dijeron lo guapos que eran. Y está perfecto. El problema lo tienes tú. Y es tu vida, así que tú mismo. Pero lo que no se dan cuenta muchas veces es que la ignorancia no es gratis, solo que no la pagas hoy, la pagas después y la pagas con intereses. La ignorancia, de hecho, podríamos decir que es a tu resultado lo que la inflación es a tu ahorro. De la misma forma que la inflación se come tu ahorro sin que te des cuenta, la ignorancia se come tu resultado sin que te enteres. Porque no es un problema de ahora. Pero dentro de un año, cuando esa chica que te gustaba se canse de ti y no sepas por qué y repita otra vez el mismo patrón, o cuando te dejen sin saber por qué, o cuando te vuelvas a enganchar a la única tía que te da bola,
o cuando seas un año más viejo y estés en la misma situación frustrante de siempre, donde pillas de Pascua a Ramos y estás cansado de ver cómo tus amigos te dicen siempre lo mismo, ahí es cuando el precio aparece. Y ahí el precio es mucho más alto de lo que era antes. Porque la ignorancia te da una falsa sensación de seguridad, como el dinero parado en la cuenta. Parece que sigue ahí, pero cada día vale menos. Y lo mismo pasa con tu marco, lo mismo pasa con tu capacidad de atraer y lo mismo pasa con tu confianza, que cada día vale menos. Al final, si no inviertes hoy en aprender cómo funciona todo esto, mañana lo vas a pagar en forma de vacío, de frustración o de relaciones rotas. Y eso es lo que más duele. No el rechazo ni el dolor, sino la sensación de que todo esto lo podría haber evitado si hubieras hecho algo antes. Así que si estás escuchando esto y aún estás pensándolo, si estás escuchando esto y te engañas a ti mismo diciendo que lo tienes controlado, pero en realidad los días pasan y no haces absolutamente nada nuevo, o te sigues vendiendo a ti mismo la idea de que primero tienes que conseguir no sé cuánto, o primero tienes que desbloquear no sé qué, recuerda que la ignorancia se paga a futuro y con intereses. Todos aquellos que dicen, no, pero primero tengo que mejorar mi confianza, pero primero tengo que mejorar mi autoestima, pero primero tengo que superar no sé qué trauma. En realidad es una forma de procrastinar, pero una forma de procrastinar donde tú te sientes cómodo, porque piensas que estás trabajando con ello, pero no estás trabajando en realidad. Piensa, y esto me pasa sobre todo últimamente, y en alguna consulta privada que he hecho, me ha pasado de que me llegan y es como, no, yo es que antes de ligar yo siento que tengo que ganar confianza en mí mismo. Entonces, estoy trabajando en esto. Y es como, no, no estás trabajando en esto. Sí, sí lo estoy. Le preguntas qué está haciendo y a lo mejor pues está en el gimnasio, está leyendo, está meditando, está en desarrollo personal, está apuntado a alguna actividad porque quiere mejorar una habilidad o aprender una habilidad. Está... Y es como, vale, sí, estás haciendo muchas cosas, pero tú no estás mejorando en esto. Estás desarrollándote personalmente, pero tú no estás mejorando en esto por la sencilla razón de que no hablas con ninguna tía nueva. Y cuando hablas, te quedas en blanco, te trabas tal y cual y lo achacas a la falta de confianza, entonces dices, me refugio aquí. Y te sientes cómodo contigo mismo porque sientes, como digo, que estás mejorando, pero es mentira. No estás mejorando en el tema de las relaciones. Te estás estancando. El tiempo sigue pasando y va a ser más frustrante, porque cuando tú tengas el físico que quieres, cuando tú tengas esa situación económica que tú quieres o ese tipo de habilidades que estás aprendiendo, yo qué sé, tocar la guitarra o lo que tú quieras, va a ser mucho más frustrante saber que tienes todo eso y que sigue siendo poco atractivo para las mujeres porque en realidad nunca, o por lo menos en este periodo de tiempo, te has tomado el tiempo suficiente de mejorar esta habilidad. Es como si te digo, necesito buscar un trabajo, ¿vale? Imagínate, ¿vale? Que te dice un colega, mira, necesito buscar un trabajo porque llevo en el paro 3 años y estoy estancadísimo. Perfecto. Y te dicen, vale, ¿y qué estás haciendo para buscar un trabajo? Ah, pues mira, me he dado cuenta de que estoy muy perdido, entonces necesito encontrarme a mí mismo. ¿Vale? Y entonces, durante los últimos 3 meses y los próximos 3 meses, me he ido de viaje a Bali, he estado, digamos, conociendo gente del mundo del emprendimiento, me he metido en grupos de hombres o de personas que están interesadas en hacer no sé qué actividad, me he apuntado al gimnasio, me he comprado 10 libros de cómo hacerse rico, de cómo montar una empresa o de cómo, yo qué sé, he estado mejorando mi apariencia, he estado tal. Y claro, tú dices, pero eso no te va a hacer conseguir un trabajo. Te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir lo que tú quieras, pero al final te han pasado 3 meses ya, te van a pasar otros 3 y cuando llegue al final de los 3 meses vas a seguir teniendo el mismo problema que tenía ahora para buscar un trabajo y es que sigues teniendo que echar currículums, contactar con gente, hablar y buscarte la vida buscando un trabajo. Todo esto que tú estás haciendo te hace sentir bien momentáneamente porque piensas que estás trabajando en ello, pero en realidad no estás trabajando en eso, estás trabajando en otra cosa. Que está bien que trabajes en esa otra cosa, pero si tu problema es buscar un trabajo, ¿por qué no buscas un trabajo? Si tu problema es que no tienes relaciones, ¿por qué no buscas tener relaciones? Y el gimnasio y meditar, hazlo. ¿Quién te ha dicho que no lo hagas? ¿Quién te ha dicho que no puedes hacerlo todo a la vez? Pero no te engañes a ti mismo pensando que estás trabajando en esto cuando en realidad no estás trabajando en esto. La única forma de saber que estás trabajando en esto es que estás teniendo interacciones con chicas nuevas, estás metido en entorno y sabes cómo gestionar ese tipo de entorno y cómo abrirte a entornos donde te cruces con chicas nuevas con las que puedas entablar algo, o estés teniendo citas o estés teniendo relaciones. Si no estás teniendo nada de eso, no estás trabajando en esto. Te estás mintiendo a ti mismo pensando que tal, pero al final estás siendo un modo monje para nada. Porque
cuando termines tu proceso de modo monje vas a seguir teniendo el mismo problema que hasta ahora. Y como te decía antes, la ignorancia se paga a futuro y se paga con intereses. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, que hayas podido extraer algunos aprendizajes de estas 3 reflexiones que hemos sacado aquí. Y te recuerdo lo que te dije al principio, ya no vas a poder enterarte nunca más por el podcast cuando abro nuevas plazas para el DTE, cuando hago nuevos cambios en las formaciones o cuando abro formaciones nuevas. Ya no lo vas a poder hacer por el podcast ni en público, porque solo voy a compartir esta información en exclusiva con los suscriptores de mi comunidad de email. Estar en esa comunidad es gratis y aparte de tener el beneficio de enterarte de todo esto de primera mano, luego la decisión es tuya obviamente, vas a tener otro beneficio adicional y es que se avecinan en las próximas semanas, estamos ya en la cuenta atrás, el cambio más bestia en lo que lleva de proyecto. Aparte de que es un cambio que vas a acabar sufriendo las partes positivas de él, hay una cosa que te puedes perder y que te interesa no perdértela y que no te puedo decir más y hasta aquí puedo leer, que si quieres ser el primero en enterarte, debajo de este podcast tienes el enlace para unirte gratis a la comunidad de email y por ahí podrás estar dentro. Van a hacer cambios grandes, como digo, que se avecinan y si no te quieres perder nada, y ya no solamente hablamos del tema de las formaciones, que te interesará también saberlo, sino de algunos regalitos suculentos que seguro que no te quieres perder. Debajo tienes ese link, únete a la comunidad de email y te veo por ahí. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.